Muy buenas tardes, mi nombre es Camilo Díaz y junto a mi equipo de trabajo, Charelín Velasco y José Luis Borja Castro, les hablaremos acerca de la ética en la revisoría fiscal. Pero primero, debemos entender que la revisoría fiscal desempeña un papel fundamental en la promoción de la transparencia, el cumplimiento normativo, la prevención del fraude, el buen gobierno corporativo y el apoyo en la toma de decisiones en el sector empresarial de Colombia, lo que la convierte en una función vital en la actualidad del país. Por lo tanto, buscamos con este trabajo dar a conocer el tipo de amenazas a las que se expone el revisor fiscal, la manera de salvaguardarse de estas, los tipos de sanciones en los que puede incurrir al transgredir la norma y por último les expondremos un caso real en Colombia. Los principios éticos para el ejercicio de la revisoría fiscal. En primer lugar, tenemos el principio de la integridad, que este lo define de una manera muy sencilla, indicando que representa la franqueza y honestidad en todas las relaciones profesionales y empresariales en las que participa el profesional, en el caso, el revisor fiscal. Cuando la conducta del revisor fiscal es congruente con sus valores declarados, cuando concuerdan sus ideales con su práctica, es allí donde tiene integridad. En segundo lugar, el principio de la objetividad representa la imparcialidad y la actuación sin prejuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional del revisor fiscal, especialmente cuando se trate de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. En tercer lugar, la independencia. Dentro de la Ley 43 de 1990, la independencia como principio básico se toma de forma general como el manejo del criterio y la independencia mental, considerándose esencial y similar a los principios de integridad y objetividad. Aquí se menciona que la independencia se debe concebir bajo tres aspectos importantes. La independencia de criterio, que es la capacidad de distinguir una cosa de otra, valorando su diferencia con completa autonomía analítica, de raciocinio o pensamiento. La independencia de acceso a la evidencia, aquella autonomía de establecer procedimientos para preparar, buscar, obtener y evaluar la evidencia en la verificación, comprobación, control y evaluación de las actividades administrativas relacionadas con el ente económico al cual fiscaliza. Y la independencia de opinión, que también es la autonomía que tiene el revisor fiscal para formarse un juicio y expresarlo en forma más conveniente profesionalmente. Esto pues soportado por la evidencia obtenida y en relación a los actos de los administrativos. La responsabilidad. La esencia de su establecimiento como principio en la normativa colombiana es crear esa confianza en los usuarios de la información que genera el revisor fiscal, de tal manera que su deseo sea únicamente velar por un trabajo profesional enmarcado en la confiabilidad de la actuación de su ejercicio profesional. En cuanto al principio de la confidencialidad, este nos aclara que es la relación del revisor fiscal con el usuario de sus servicios como elemento primordial en su práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito, se debe fundamentar en un compromiso responsable, leal y auténtico al cual impone la más estricta reserva o también denominado secreto profesional. Asimismo, se debe precisar que la confidencialidad no solo es asunto de revelación de información, sino el manejo que se le da a esa información, sea ventaja personal o ventaja de un tercero. Por consiguiente, el principio de observación de las disposiciones normativas. El revisor fiscal deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado o por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, aplicando aquí los procedimientos adecuados debidamente establecidos en las leyes. Tener en cuenta que se debe observar las recomendaciones recibidas por parte de sus clientes o de los funcionarios competentes del ente que requiera los servicios del revisor fiscal. El principio de competencia y actualización profesional. Este principio es fundamental y es tratado tanto en el Código como en la Ley 43 de 1990. Ambas normas
precisan la importancia de obtener una educación idónea necesaria para la acertada actuación y desarrollo profesional. Igualmente, el mantenimiento de la competencia profesional es algo imprescindible de modo continuo sobre los desarrollos de esta profesión como revisor fiscal. La difusión y colaboración. Aquí el revisor fiscal tiene la obligación de contribuir de acuerdo con sus posibilidades personales al desarrollo, la superación y dignificación de la profesión, tanto al nivel institucional como en cualquier otro campo que se desarrolle. El noveno principio es el respeto entre colegas. De acuerdo con el Código de Ética, los revisores fiscales pueden verse relacionados con otros servicios diferentes a su especialidad o con otros profesionales que estén ya incluidos en la organización, lo cual permite que el profesional limite los servicios a la labor específica asignada en su contrato o que por su especialidad recurra a otros profesionales sin que ellos lleguen a modificar su contrato. Esto corresponde al principio que se respete entre los revisores fiscales la labor que se realiza. Además, ayuda a que se preserven las relaciones armoniosas entre los profesionales que se desempeñan en una misma entidad con diferentes trabajos. Y por último, el principio de la conducta ética. Y aquí se debe asumir una conducta profesional enmarcada en la moral, el deber ser y un actuar propio a lo esperado de una profesión encargada de dar fe pública, particularmente como la revisoría fiscal. En la ética de la revisoría fiscal vamos a encontrar también unas amenazas que son aquellas situaciones que enfrenta el revisor fiscal en el ejercicio de sus trabajos, las cuales pueden afectar el cumplimiento de los principios éticos de la profesión anteriormente mencionados. La primera amenaza que encontramos es la amenaza de interés propio y se refiere a la existencia de intereses particulares que influyen de manera inadecuada en el comportamiento del revisor fiscal. En continuación a ella tenemos la amenaza de autorrevisión. Se presenta cuando el revisor fiscal debe evaluar los resultados de un juicio o servicios realizados por él mismo o por un miembro de la firma a la que pertenece. Resultados que se tienen como base para la prestación de un servicio actual. Luego encontramos la amenaza de abogacía o mediación, y esta se presenta cuando el revisor fiscal que ejerce como auditor promueve la posición de su cliente hasta poner en peligro su objetividad. La cuarta amenaza es la de familiaridad. Surge esta cuando existe una relación prolongada o estrecha entre el revisor fiscal y su cliente, de tal forma que el revisor fiscal se muestre demasiado afín con los intereses de su cliente. Y la amenaza de intimidación, esta existe por presiones reales o percibidas para ejercer influencias indebidas sobre el revisor fiscal. Las salvaguardas son medidas que puede tomar el contador público cuando detecta una amenaza contra el cumplimiento de uno o varios de los principios éticos. Estas tienen el objetivo de reducir o eliminar dicha amenaza. El Código de Ética de la IFAC señala que se pueden establecer dos tipos de salvaguardas. El primero, las salvaguardas instituidas por la profesión o por las disposiciones legales o reglamentarias, como los requerimientos de formación y de experiencia para el ejercicio de la profesión. Y la segunda, son las salvaguardas en el entorno del trabajo que sean firmadas por la gerencia como garantías de la transparencia de los procesos, tales como los programas de ética o los controles internos fuertes. En la primera, tenemos que el ejemplo de estas salvaguardas son los seguimientos por un organismo de la profesión contable, los requerimientos de la formación teórica, práctica y de experiencia para el acceso a la profesión y la revisoría externa de los informes, declaraciones, entre otros, producidos por el contador público. Y en el segundo, tenemos que las salvaguardas en el entorno del trabajo para los profesionales contables en ejercicio y para los que se desempeñan en una empresa permiten incrementar la probabilidad de identificar o desalentar un comportamiento poco ético.
Sanciones aplicables al revisor fiscal. En Colombia, las sanciones aplicables al profesional que ejerce la revisoría fiscal se encuentran clasificadas en 4 tipos, las cuales son administrativas, penales, civiles y disciplinarias, en el cual en el Estatuto Tributario podemos encontrar que se encuentran establecidas algunas sanciones a la profesión del mismo. Dentro de las sanciones administrativas podemos encontrar que esta se sustenta en el incumplimiento de las funciones del revisor fiscal y estas se fundamentan en los artículos 216 y 217 del Código de Comercio, el cual nos dice que el revisor fiscal que incumpla con las funciones establecidas en la ley o que las cumpla irregularmente o en forma negligente o que en dado caso que falte a la reserva prescrita en el artículo 214 será sancionado con hasta 200 salarios mínimos legal vigente y una suspensión de hasta 1 año. Y en el caso de que vuelva a incurrir por tercera vez en la misma falta, tendrá una cancelación permanente o definitiva de su cargo. En el caso de la sanción penal, como su nombre lo indica, tiene lugar cuando el revisor fiscal incurre en delitos de falsedad en documento público o privado y fraude procesal. Esta tendrá una sanción de hasta 1 a 6 años de prisión. En el caso de la sanción civil, esta tiene relación al perjuicio que el profesional le pueda causar a la empresa a la que pertenece, a sus asociados y a terceros. La sanción que le corresponde a esta es directamente proporcional a la gravedad de los daños causados por el mismo. Por último, tenemos la sanción disciplinaria. Esto ocurre cuando el revisor fiscal incumple las normas de la ética profesional y es impuesta por la Junta Central de Contadores las siguientes sanciones. En primer lugar, tenemos la amonestación por fallas leves. En segundo lugar, tenemos las multas sucesivas de hasta 5 salarios mínimos cada una, las cuales se dan siempre y cuando estas faltas no incurran en delitos graves de violación contra la ética profesional. En tercer lugar, tenemos la suspensión de la inscripción, el cual se da si se viola la ética profesional, se incurren por tercera vez en delitos que conlleven multas y se actúe con desconocimiento de la norma, entre otras. Y cuarta y último, tenemos la cancelación de la inscripción, el cual se da si el revisor fiscal es procesado por violación a la ética profesional o a la fe pública y si se reincide por tercera vez en delitos que conlleven suspensión de la misma, entre otras. Para el caso práctico, hemos seleccionado uno de los tantos publicados en la página de la Unidad Administrativa Especial, Junta Central de Contadores, en donde se suspende por un término de 9 meses a una persona natural con tarjeta profesional, debido a que realizaba labores de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones, en donde la Junta Central de Contadores cataloga esta conducta como grave dada la responsabilidad social y económica del ejercicio de la profesión contable, en la medida en que la revisoría fiscal es donde se refleja con mayor impacto la actividad contable. Además, nos dicen que su actuar no puede estar por fuera de los lineamientos éticos y normativos que regulan su profesión. Las bases o lo anterior se encuentra soportado en las pruebas documentales que obran en el expediente como lo son certificados de existencia y representación legal e históricos en donde se colige el conocimiento y aceptación del cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones, lo cual lo vincula seriamente su responsabilidad al haber ejercido presuntamente omitiendo la regulación del artículo 215 del Código de Comercio y con ello las disposiciones jurídicas del Estatuto Ético del Contador Público, señaladas en el acápite de las normas presuntamente transgredidas y a título de dolo, al tener el elemento cognitivo y volitivo con su actuar, es decir, al saber de la prohibición de ejercer como revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones de conformidad al artículo 215 del Código de Comercio y aún así transgredir voluntariamente dicha prohibición. Em, para terminar, tenemos que en este caso nos dice o nos señala que el artículo 215 del Código de Comercio nos
prohíbe explícitamente realizar cargo de revisor fiscal en más de 5 sociedades por acciones, y también nos señala el artículo octavo, 37.4, el 37.6, el 42 de la ley 43 de 1990, en donde nos indica que transgredió los principios de responsabilidad y observación de las disposiciones normativas. Esto pues conduce a una grave falta, ya que no puede, aunque quiera, realizar su trabajo de manera debida, ya que el trabajo que recae sobre él es más de lo que un contador podría realizar. Espero este video haya sido de ayuda y les hubiera aclarado alguna duda que tuvieran sobre la ética en la profesión contable. Muchas gracias por su atención.